Queridas amigas, amigos, un miércoles más quiero plantear una reflexión que me parece importante en estos días que corren en todos los países del mundo ya. Se trata de la integración de lo diverso. La multiculturalidad en, en el sentido de sociedades, en el sentido de distintas orientaciones de vida, de distintos objetivos de vida, de distintas visiones del mundo, pero no solo con respecto a la cultura, a la sociedad, a los elementos externos, sino también a los elementos internos, porque nosotros también tenemos distintos aspectos en nuestra personalidad, distintos aspectos en nuestra mente, distintos aspectos en nuestros deseos, nuestras emociones, nuestro recorrido de vida. A veces, como ocurre también en la historia, pues esos procesos diversos nos han llevado por caminos que pueden suponer dolor o incluso las circunstancias difíciles que hemos vivido personalmente en forma de enfermedades, en forma de problemas, de crisis, nos han llevado a situaciones que en el momento rechazábamos evidentemente porque a nadie le gusta sufrir, pero que después nos han dejado algo importante en nuestra vida. Nos han hecho crecer como personas, como seres humanos, nos han dado la oportunidad de mirar desde otro ángulo cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y así ocurre, insisto, en lo íntimo, en lo personal, en lo más profundo de nuestro ser, desde nuestros deseos que a veces condenamos, desde lo que consideramos que incluso puede ser cuestionable moralmente, cuando nosotros logramos equilibrar e integrar eso, entonces conseguimos crecer y desarrollar un grado mayor de madurez. Así ocurre también con las culturas y por eso retomaremos una conversación con un amigo con el que ya estuvimos la semana pasada sobre la forma en la que se han ido integrando distintas culturas en América, en este caso México. Eh, Hubo situaciones evidentemente de dificultad, de crisis, de opresión, de todo lo que sea, pero es una evidencia que ahora hay un enriquecimiento por ambas partes que también desarrolla aspectos que siguen creciendo cada uno en su dirección y desde la colaboración para un mundo mejor. Esta cuestión no es solo para el tema de México, por ejemplo, en cuanto a la presencia de los españoles en América, sino que ahora es una cuestión vital en todo el mundo. Necesitamos entender y integrar la diversidad que es la riqueza de este mundo. Y en esa integración es muy importante cómo pensamos, cómo nos relacionamos también con nosotros mismos, porque si no integramos los distintos aspectos, a veces sombríos, a veces cuestionables, de nuestra personalidad, dándoles un sentido, de nuestro recorrido vital, dándoles una forma de desarrollo adecuado, pues entonces va a ser muy difícil que lo hagamos con otras culturas, con otras personas que están más lejos y que a veces también pues tienen unos planteamientos, unas necesidades de vida que pueden ser contradictorias con las nuestras. Estamos en un momento vital para la humanidad y sería la forma de resolver definitivamente las guerras. No se trata de luchar contra lo diverso, de lo que es distinto a nosotros, sino de integrarlo en una forma más compleja, en una forma más adecuada, en una forma que nos permita desarrollar un mundo mejor para todos. Pues sobre esto vamos a hablar hoy. Me llamó la atención eso, ¿no? Porque hay muchas quejas sobre el colonialismo, la invasión, no sé qué, pero ¿por Pero ¿quién se qué? queja? Bueno, no voy a entrar en eso, pero sí me llama la atención que si realmente está ese arraigo, ¿no?, de la cultura maya o la cultura azteca, ¿por qué no se la recupera? Porque ya han pasado 200 años de la independencia, ¿no? no se lo recupera porque nunca se ha perdido. Siempre han estado ahí. Mm. Intentaron hacerlo, intentaron destruir y no pudieron. Tú vas a Chichen Itza y la ciudad está Sí, como hace claro, claro. 1500, o sea, no hace Porque yo 1500, o creo sea, que está totalmente... Y tú ves a la gente, ves a los indígenas
Son 100% aztecas, 100% originarios, no tienen Sí. nada, o sea, totalmente, o sea, Pero la cuestión es que si ahora preguntas simplemente... a cualquier persona del mundo Sí, sobre México, nadie lo identifica con la cultura azteca. O sea, porque no conoces, pero ¿sabes cuál es la bandera de México? La bandera de México es ya, ya. esta. ¿Y sabes qué representa esta águila? Pero la gente no sabe. Esta representa la fundación de la ciudad de Tenochtitlán. Ajá. O sea, imagínate, Sí, ¿qué sí, más? O sea, claro, claro. ninguna... o sea, esta bandera es nuestra representación en el mundo Claro, pues y es lo más por importante. Aquí no, supuesto. no tiene un gorrito de Pero esa mariachi, es una no tiene una bandera construcción, de España, evidentemente no es una tiene... construcción como más reciente. Pues la bandera de México yo creo que por lo menos la forma actual es más No, reciente. esto tiene cuando No, se no, unieron no, los ese símbolo Tenochtitlán, sí, por ese supuesto, que símbolo está en sí. todas nuestras Pero monedas, en todos la nuestros lugares. composición final de la bandera es más reciente. Pero me parece que es también un buen intento de recuperar, evidentemente, los Es que valores. nunca se ha perdido. Pero Los mexicanos siempre han sido mexicanos, como ustedes siempre han, bueno, no lo sé. Españoles siempre pasaron los árabes y siempre han sido árabes, siempre han sido... no, yo bueno, creo España no que existía en ese tiempo, pero bueno. Y nosotros también. O sea, que yo sea un poquito español mezclado, pero yo soy uno de los que... hay muchísimos indígenas, o sea, los indígenas claro, que están claro. en México, el 20% de la población, que serían 30 millones de personas, si nos eliminan a todos los mestizos, criollos y todo eso, ellos podrían repoblar México y hacer un México puro. Ajá. Lo podrían hacer. Claro que no lo van a hacer, no nos van a exterminar, o igual no lo sé, pero no es eso, pero no hay necesidad, no tenemos ese conflicto Creo que no es de cuestión nada. de exterminar a nadie, sino eh, porque si no, a lo mejor lo veríamos en una forma como de diferenciación que creo que no está en Latinoamérica, como en Estados Unidos, Bueno, ¿no? a ver, Los nadie está tan indígenas, orgulloso en Latinoamérica de nuestros símbolos indígenas. Nadie, que vamos, que los argentinos se creen europeos y están muy ya. famosos. Pues yo no, a mí yo no estoy, yo estoy orgulloso de mi bandera y me representa Muy eso. bien, muy bien. Porque ve todas las banderas de todos los otros países. Nadie se atreve, porque hay que tener mucho valor para, imagínate, poner esto, ¿no? O No, sea, pero lo que no es la cuestión, representación, es eso darle es una, valor, es claro, darle valor a tus raíces y actualizarlas. Creo que eso es importante, ¿no? No plantearse que se perdió, sino, como tú dices, nunca se perdió. está ahí, continúa y está presente. Y en qué Exactamente. medida está presente realmente en las decisiones que políticamente se están tomando en la actualidad, ¿no? Exactamente. Porque claro, estar presente para los, pues en los grupos, en los pueblos, sí, evidentemente, pero a nivel institucional, ¿no? Sí, Creo sí. que el recuperar eso me parece que es un valor importante. Por supuesto, y ese valor también es la mezcla, ¿no? La mezcla con Claro, España y todo esto es eso, sacar lo mejor de todo. eso. Que es una invasión, pues nosotros los mexicanos también invadimos, también, o Claro, sea, claro, y que mataron, bueno, ¿qué se hace en una guerra? ¿Qué se hace en una invasión? Yo claro, lo justifico lo que hizo España, claro. porque yo hubiera hecho lo mismo, Evidentemente, yo hubiera hecho lo mismo. Moctezuma, Punto y final, o cuando sea, llegó Hernán Cortés, Moctezuma era el guerrero más importante porque dominaba a los pueblos que estaban a su alrededor. no solo por eso, ¿no? Porque a él No, lo pero adoraban bueno, con unas... Claro, pero evidentemente ese era su valor. En esos tiempos antiguos el valor era la guerra, los guerreros eran los que dominaban. Pero también hay otros elementos, ¿no? exacto. Ahora, A mí se me yo hace creo que que es lo más un México más importante, rico, es un México eso es, más rico. O creo sea, que esa es la es como clave. decir, eran ricos, ahora somos más ricos. Es que Claro, no hay claro, límite de eso, ¿no? eso Y yo es, lo veo muy porque bien. creo que lo importante en España, o sea, si en México ha habido una invasión, en España ha habido 5 por lo menos, pero invasiones de verdad, o sea, grandes, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha dado la riqueza, esa pluralidad, no solo en España, en Europa. En Europa, en casi todos los pueblos, países de Europa han sido invadidos por muchos grupos distintos y ha habido mucha historia detrás, ¿no? Y Claro. por eso también eso genera conflicto, pero al mismo tiempo enriquece. Enriquece porque estamos abiertos a una visión distinta. No, y ahora sí que desde el principio, ¿no? O sea, desde el principio se hizo mal, porque el mundo cuando se creó no tenía ningún tipo de línea, ningún Sí, tipo de nada. Ya cuando empiezas a dividirlo, pues ya desde ahí ya lo que sea va a ser claro, puro, claro. va a ser lo que Por es. eso también Entonces, el Imperio Romano tuvo algo de bueno en ese sentido de universalizar. es que no Y existe lo perfecto. ahí empieza el sentido de cosmopolitismo, es decir, la persona que es cosmopolita, que no es de un país, sino que es de de todas las partes. Exactamente. Eso es el sentido de ciudadanía romana que empezó a ponerse de moda ahí.
porque casi todos los pueblos, hasta que no llegan a un punto de evolución, lo que hacen es centrarse en el terruño, o sea, y atacar al del pueblo de al lado, ¿no? Que eso es lo más típico, y no solo atacarlos, sino comérselos, porque al principio el canibalismo también estaba en eso, ¿no? Que los del pueblo de al lado eran los distintos y por eso te los comías. Pero bueno, la cuestión es que cuando nosotros superamos eso, ese estar únicamente en nuestro terruño No, y nos abrimos a las ideas que nos vienen de fuera, entonces es cuando empezamos a enriquecernos, como claro. tú dices, ¿no? Claro, porque sí, o sea, como ahora vemos aquí en España que vamos a Granada, vamos al sur y vemos edificios coloniales junto con las mezquitas Alhambra, claro, árabes, o sea, esa mezcla, ¿no? Esa mezcla que yo la veo cuando claro, estás en la Ciudad de claro. México, que está el Palacio Nacional y al lado el Templo Mayor, y dices, no sé, ¿no? Es una cosa Eso enriquece, que evidentemente. es con muchas visiones, ¿no? Y yo creo que eso, y eso de que tratan de confrontarnos, digo, no, es ilógico, o sea, es que no podemos, es que no, es como tener un hermano y querer odiarlo algún momento, Claro, o sea, claro. te pelearás con él y todo lo que tú quieras, pero al final eh, te Esa vuelves a es la unir, ¿no? O cuestión, sea, esa es la cuestión, recuperar eso, lo que nos une, lo que tenemos en común y dejarnos de todas estas cosas que a veces son insidias que otros de fuera ponen en las familias, en los grupos, en las sociedades, para separarlos, para quitarles fuerza. claro, es lo que yo siempre he dicho, mira, digo, están los americanos, está la Europa del Norte, están los chinos, los rusos y no sé qué. Digo, imagínate que se uniera, yo siempre he dicho, España, Portugal y México hasta Argentina, todos quisieran un bloque ahí concreto y ya pudiéramos enfrentar a todas esas, Bueno, eso entre fue comillas, España, España. amenazas, ¿no? Eso fue España en el siglo XVI, en la segunda parte del siglo XVI, en la época de Felipe II, todo era España. No eran colonias, era España. Todos los ciudadanos de todas las Bueno, tierras. ahí vamos a tener un No, conflicto pero. porque España es España y no España no es España. No me vas a decir para tirar, es que como yo soy de No, pero desde el México, punto de vista es como, legal, es como ya. decir tú, este, Nuevo México era México. Sí, No, Nuevo México. O sea, no porque diga nuevo, ya. no puedo decirte, Nuevo México es No, México pero bueno, ahora. No, quiero decir, era Nuevo México. administrativamente, lo que fue la Nueva España generó una unión que yo creo que dio mucha fuerza a todos los países. Pues fue una unión muy desigual porque se mandaba todo desde la península. Entonces, si se hace la unión que ahora yo creo que quisiera hacer es esa unión, pero respetando soberanías, que con España no se respetaba ninguna Pero soberanía de nada. Entonces, culturalmente sí, España, no, España es que no se puede generalizar España. Hubo intelectuales hispanistas, o sea, españoles que llegaron allí y que por supuesto respetaron las lenguas, la cultura, por la supuesto. tradición. Por eso se hizo una gramática del náhuatl, por ejemplo, ¿no? Pero lo grandes, no. O sea, Pero nunca, porque, a ver, para empezar, mucho España, nunca hubo un rey español que pisó la Nueva España. Para claro, ver el claro, desprecio que le tenían esos indios, para empezar. O sea, pero no, hubo un error ahí hubo un error. sí, Pero ahora sí, se puede resolucionar. claro. Ahora se puede solucionar. Bueno, pero ahora Eso ya fue un el error. rey de España ahora sí que visita todos los países. Ahora no, ahora han parado estas diplomáticas relaciones. Y no sé Bueno, qué. con México hay una dificultad, pero- pero ha estado hace poco en la presidencia cuando sí. han asumido el cargo en distintos países. Sí, no, y cuando fue el presidente el de México, su primer invitado Sí, fue el sí, rey de España y claro. su primer presidente invitado fue Pedro Sánchez. Ya después pasó lo que pasó, pero da igual. O sea, pero la, la, la primera unión entre América y España, ¿no? Ya hubo un borrador. Ah, Si ahora con humildad, inclusive metiendo a Portugal con sí, Brasil, sí, claro. se dice, ya vimos lo que hicimos mal, vamos a hacerlo Por otra vez, supuesto, por pero vamos a supuesto. hacerlo de una Bien, manera bien. claro. Ya está. Seríamos la potencia mundial. Yo no creo que no, ¿eh? O sea, porque Yo creo que ese. que nos tienen miedo, porque saben que si nos unimos todos de una manera respetuosa, todos respetando a todos, aunque uno sea Guatemala, que es Sí, pequeño, El Salvador sí, es sí. pequeño, que lo respeta, no sé, Brasil, que es enorme, o México, o usted. O sea, con ese respeto, todos unidos. Imagínate, bueno, tú no tienes tanto problema, pero que me voy a trabajar a El Salvador, oye, no sé qué, sin ningún tipo de problema, sin corrupción, sin delincuencia, vamos a creer, ¿no? Pues imagínate, en España tienen la tecnología, tienen el conocimiento informático, imagínate, en otros países tenemos la mano de obra, en otros tenemos otra Claro, parte, o sea, claro. sería una cosa que, pero como tú dices,
hay fuerzas externas que nos hacen dividirnos. Te aseguro, no estoy diciendo una cosa, pero luego digo, que a veces la división y ese invento de que los mexicanos tienen odio contra los españoles y no sé qué, no me sorprendería que lo haya inventado un americano o un inglés o un alguien. Sí, sí. O sea, para Bueno, y dividirnos, no solo eso, sino para que no o con estemos los juntos. guatemaltecos. O sea, Exacto. los guatemaltecos con los mexicanos, pues Exacto. Sí, también. también. Sí, sí, sí. Posiblemente más de Guatemala, Ujú. porque es más pequeño, entonces. Exacto. Y se quejan más de los mexicanos que les miran por encima del hombro. Tal. Totalmente. Pero por desgracia eso tiende a ocurrir entre, Siempre. claro, entre Es las naturaleza regiones. humana. Sí, sí, sí. O sea, lo que comentábamos antes, ¿no? Sí, de lo de la. De Darwin, ¿no? De que era la especie más fuerte o algo así que Sí, sí, comentábamos sí, otra sí. vez, ¿no? Sí, sí, en la evolución basado en el poder más fuerte, ¿no? Eso. Frente al apoyo mutuo. Exactamente. O sea, Lo que, claro, yo soy favorable al apoyo mutuo. Por eso también el partido que creamos se llamaba Mutuo Apoyo, porque creo que esa es la base. Cuando los seres humanos tomamos conciencia de nuestros propios valores y nos unimos para construir valores más grandes que superan los individuales en una exactamente. sociedad mucho más rica. Y yo lo que digo, vale, que 300 años nos matamos, lo que sea, no hubo conflicto. Pero ¿qué se sacó? El idioma en común. Ya tenemos la herramienta más grande para unirnos Pero otra no vez. solo el idioma, yo creo que hubo muchas Entre más otras cosas. cosas, ¿no? Pero evidentemente el Pero, idioma es un valor que pero está en todo el y en continente, este ¿no? momento podríamos sacarle ese provecho, ¿no? De ver a juntarnos y hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que sí se va a hacer. Inclusive ahora, cuando hubo el problema de la crisis que estuvo con los países del sur de Europa, que estuvieron muy presionados, ¿no? Yo pensé que España iba a voltear un poquito más a América, ¿no? Siempre ha tenido Y esa... América también, y en plan Lo que de, pasa es nos están que aplastando los Europa americanos, nos es están aplastando no sé porque qué. Europa tiene cierto temor por Claro. el vínculo que tiene España con América y con el mundo árabe. Porque son También países... podría ser, inclusive ya con ellos. Eso ya sería ya, imagínate tú. Claro, Claro, había perdido porque eso, pero claro, España también es tiene eso. ese vínculo común y ha estado como base de negociaciones en muchos sentidos, ¿Es ¿no? verdad? Esa tradición. Claro, es que claro, Pero claro, como América desde... nunca tuvo contacto con África ni con el mundo Claro, árabe, nunca. Pero claro, uniendo España también podría ser, ¿por qué no? claro, lo que pasa es que desde Europa se ve Todo el Mediterráneo. la dificultad de que son países que generan inmigración o que invaden, porque es la idea como los norteamericanos, Sí, ¿no? sí. Piensan que van a ser invadidos por los latinoamericanos Por o que miedo, los... por lo Claro. que sea. Pero bien, yo creo que sí tenemos que ir dando pasos a una integración del mundo, evidentemente, donde cada lugar se reconozca con el valor. Y esa era la idea, como te decía antes, del cosmopolitismo. Recuperar esa idea de que nadie es de un sitio o del otro, sino que somos de todas partes. Somos parte de la familia humana. Claro. Y en cada lugar, y por eso a mí me parece tan importante visitar otros lugares, vivir en otros lugares, para ver esa forma de ver el mundo, de sentir el mundo, que es distinta no solo en España con respecto a México, sino en Madrid con respecto a Barcelona, o con respecto a Bilbao, o San Sebastián, o a Sevilla, y todos tienen su riqueza. Es que no es lo mismo vivir en una ciudad que otra. Por supuesto que no. Y aparte tampoco, y tener también la decisión, porque hay ciertos lugares que yo siento que no me sentiría cómodo viviendo. Claro, claro. Simple y sencillamente, porque Sí. realmente es tan diferente a lo que estoy Claro, yo. y eso no quiere decir que tenga... Pero se respeta, ¿no? No Eso quiere decir que también. tenga algo de malo, simplemente que no sintonizas bien con eso. Exacto. Pero puedes al mismo tiempo admirarlo y Claro. compartir No, y también respetarlo, por riqueza supuesto. desde ahí, Sí, ¿no? sí, totalmente. Entonces eso es lo que súper interesante, ¿no? De esa unión Claro. y por eso digo, no, cuando dicen que la mala fama de España, que digo, tú has vivido en México. Por favor, si es lo que yo siempre digo, si yo hubiera sido, porque tengo nacionalidad española, pero si yo hubiera nacido en España, ¿yo qué hago viviendo en España? Yo me voy a México a vivir. Pero digo, es que me sentiría igual que aquí me siento, especial. Sí. Porque allá siendo España, uy, no, pues No, pero yo sí, quieren yo me he mucho la sentido gente, así, claro. ¿sí me entiendes? Yo me he Te tratan sentido muy bien claro. acogido en México, bueno, Exactamente. en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos. O Y sea, eso es mentira, eso de que te el sientas mundo latino. rechazado y eso. Pero por favor, es que hay, eso yo lo no que pasa descubrí, algo, lo que sí, descubrí es como algo que se dice como aprendido, pero no es de corazón. O sea, de corazón sentimos en la cercanía, lo que nos une, esa familiaridad del hispanismo, si quieres verlo así. Y luego se dice, bueno, pero es que nos invadieron, no sé qué, y entonces viene otro rollo.
Pero no, eso no es lo que realmente siente la mayor parte de la gente. Yo creo La que ni mayor parte siquiera de lo la gente, piensa, ni siquiera ha pensado claro, eso una claro, vez en su vida. claro, lo que siente realmente es la familiaridad. Claro, Incluso a mí en México me decían mucho que hasta mi acento les gustaba mucho. claro. Sí, ni Incluso, con los americanos, que eso sí, nos jodieron la mitad del territorio bien jodido. Tampoco tenemos ningún problema. O sea, vienen los americanos y qué. O sea, mucho menos con los españoles que hablan de alguna manera, claro, que hablamos el español. Eso yo creo que es un porque mito, muy mito, ¿eh? exactamente, pero yo creo que eso está, Propaganda total. exactamente, eso O está sea, hecho por un interés de algunas personas. Lo que realmente vive la gente es el acercamiento entre el reconocimiento claro. de persona que además con quien compartes algo. Por ejemplo, en este caso, la lengua. Compartimos mucho Pero más, más, compartimos el fíjate, sufrimiento, compartimos no, no, pero enfermedades, la vida. hay una cosa muy peculiar. Cuando yo salí de España por primera vez, fui a Francia y entonces la hora de la comida en Ahí Francia sí creo son que puede haber las algo. 12 las 12 mediodía, ¿no? Y yo dije, qué raro son los franceses que comen a las 12, ¿no? Luego me di cuenta que en toda Europa se comen a las 12, en Estados Unidos se comen a las 12, cuando tienen lunch, Ajá. y en México es a las 2 como en Sí, sí, como España. digo, claro. Entonces es el país más porque otros países de Latinoamérica también comen a las 12, tienen Ah, lunch a sí. las 12, pero Ah, España y México me di cuenta que son los países que tienen el horario de comidas más parecido. sí, no. Aunque la diferencia, por ejemplo, el desayuno de México es muy distinto al desayuno de España. A Claro. mí me parece que el desayuno de México se Son parece muy más pesados, ¿eh? al desayuno inglés. Sí. Pero por lo demás, los horarios me llamó la atención. Me llamó la atención que había muchísima familiaridad, muchísima cercanía o similitud entre España y México en ese sentido. Sí, sí. Curiosamente, ¿no? Sí, no, España es... me recuerdo antes, ¿no? De mucho tiempo de que yo tenía una camiseta de la selección de España, ¿no? Y ahora digo, ¿pero por qué la tenía? Yo no recuerdo el por qué. Digo, Ah, por algo será sí, interno, ¿no? Y no sé, eso ha sido... me acuerdo muchísimo de las Olimpiadas en Barcelona. sí, Ha habido muchas Olimpiadas, y me acuerdo muchas de esas, ¿no? Pero claro, es que estabas en otro lugar, de otro continente, pero que hablaban tu idioma, entonces esa unión sí. se sentía bien, ¿no? Y era una cosa muy bonita, ¿no? Ya no, aparte que te digo, Cervantes, la literatura española, ahí está eh, mm, muy mimetizada Sí. con la de allá. Pero fíjate, ahora que Entonces, dices lo de la camiseta de la selección, me acuerdo que estuve hablando con un guineano aquí. Guinea fue la última colonia española, ¿no? claro. Y ahí sí que fue más colonia además era África, es otra Ujú. historia. Pero los guineanos siguen hablando español. Y cuando me dijeron, cuando España ganó el Mundial de Fútbol, todos los guineanos saltaron porque vivíamos España como lo propio. Dicen, Claro. vosotros aquí ni sabéis que existe Guinea, pero para nosotros España era un referente, era Sí, algo muy sí. especial, aunque los guineanos también echaron a los españoles por la explotación y todo eso, pero existe una familiaridad, un acercamiento curioso, ¿no? Y ahora que Totalmente. dices eso con la selección de fútbol, Sí, sí, me sí. recuerdo esta anécdota de este hombre de Guinea, ¿no? Que dijo eso, ¿no? Dice, nosotros allí en Guinea, nosotros celebramos el que España ganara en el 2010 el Campeonato Mundial de Fútbol. Claro. No, y esa fusión, ¿no? Por ejemplo, cuando muchos españoles se fueron a América Latina, muchísimos se fueron a México, ¿no? Y claro, la mayoría eran profesores, eran Sí, gente que, sí, bueno, claro, ya no te era tan desconocido todo eso. claro. Hicieron progresar muchísimo al país también, Claro, ¿no? que por En supuesto, todas es que en también, todo. aparte Se de fue la primera se fue de lo etapa, mejor de España, se fue para allá, la verdad. claro, aparte de la primera etapa sobre el siglo XV y XVI, pues evidentemente cuando la Guerra Civil Española, muchos intelectuales se fueron para Luis México Buñuel, que lo adoramos y ahí, que pensaban que ayudaron, hasta era mexicano, el Luis Buñuel. ayudaron a desarrollar la Universidad Autónoma de México. Sí, sí, Muchos sí. intelectuales fueron para allá. De El hecho, cine, aprovecharon el cine, el teatro, claro. todo, impulsaron mucho. Bien, y con respecto a los libros, yo quiero volver a traer a colación el libro de Ante las crisis, toma las riendas, porque evidentemente para poder llegar a una integración real interna o en nuestro entorno cultural, en nuestro entorno social, en nuestro entorno mundial, pues hay muchas situaciones de crisis ante las que tenemos que saber tomar las riendas. Y tomar las riendas es justo lo contrario de explotar
en una forma de violencia, en una forma de acusaciones, en una forma de tratar de eliminar lo que es distinto. La forma de tomar las riendas ante las crisis es aprender de ellas, integrando, como he estado diciendo, integrando la diversidad, asumiéndonos en un grado de complejidad mayor como personas y como sociedades. Por eso este libro ayuda a encontrar distintas orientaciones de sentido, a marcar nuevos horizontes cuando parece que todo se pierde, cuando parece que todo está en una situación muy complicada. Bien, pues ahí es cuando nosotros podemos hacer algo y este libro será una de las primeras partes para poder llegar a dar esa respuesta adecuada y que todos de alguna manera esperamos. Un mundo más complejo, un mundo que parte de situaciones muy críticas, muy difíciles, pero que podemos asumirlo y podemos desarrollarlo y podemos vivirlo desde esta forma más compleja, pero también más humana. Desde la empatía, desde la solidaridad, pero ya no solo como conceptos que se esgrimen en ciertos eslóganes de manifestaciones, sino como una forma de vivir y sentir, y desde ese sentir abrir continuamente puertas para que se convierta en una realidad social, vital, personal, compartida. Espero que este libro os guste, os dé pautas y desde ello, evidentemente, no es el final, no están en este libro todos los secretos de la sabiduría, sino que sea un inicio para poder desarrollar vuestras propias visiones, vuestras propias propuestas y también vuestros propios libros que nos ayuden a seguir creciendo todos desde la diversidad. El libro Ante las crisis toma las riendas puedes encontrarlo en la página de autor de Juan Andrés López Benedí de Amazon. Y con respecto a la formación, en este caso yo quisiera proponer algo un poco más un poco diferente a lo que he estado planteando en los distintos encuentros. Ya no una formación grupal, sino una formación individual. Una especie de coaching en el que nosotros individualmente revisamos cada una de nuestras situaciones, cada uno de nuestros procesos y también contemplando el horizonte de nuestras metas. En este proceso, que también encontramos propuestas dentro de la página de Método Benedí, como ya hemos estado viendo en otras ocasiones, en este proceso más personalizado vamos a buscar y vamos a encontrar las raíces que pueden dar sentido a cada una de las circunstancias que hemos vivido en nuestra vida y especialmente a las más difíciles. Pero no porque yo proponga a nadie lo que debe ser la verdad, sino porque cada persona o el método Benedí se adecúa para que cada persona encuentre en sí mismo su respuesta. Nadie tiene que decirnos lo que es bueno o malo para nosotros. Nadie tiene por qué decirnos que aguantemos o hagamos esto o hagamos lo otro, sino que nosotros tenemos que tener herramientas y la capacidad para discernir, encontrar nuestras propias respuestas y dar un paso más hacia la felicidad, hacia una humanidad mejor, vivida en el día a día, en nuestra cotidianidad y sobre todo en nuestro corazón. Hasta pronto.